Esta es tu radio, Radio Geócratas. Hola, muy buenas noches otra vez a todos. Estamos aquí otra semana, los Geócratas. Bienvenidos a Radio Geócratas, ya sabéis, el programa donde los geócratas analizamos la realidad desde el punto de vista del geógrafo. Nos vais a perdonar hoy porque hay algún geócrata que ha venido borracho, ya descubriréis quién es. Eh, yo estoy a lo mejor un poco inflado porque, bueno, pues he ido a Segovia y me he jodido un plato combinado. Soy obrero, entonces pues no puedo estar. Lo que es lo que tiene. No, bueno, pero vamos a empezar ya con lo que a vosotros os gusta, que es los insultos, quiero decir, las noticias de la semana. A ver, bueno, ya sabéis cuál es la gran noticia mediática de la semana. Perdón, fue Tony Cantó, que se ha afiliado al PP, o vaya listas del PP, ¿no? Bueno, la verdad es que quién lo podía suponer, ¿eh? Qué sorpresa, ¿no? El ex de UPyD, que ahora se convierte en ex de Ciudadanos, cual dijo que no, que volvía a su trabajo, ahora es del PP. Claro, dijo que volvía a su trabajo. Lo que pasa es que a lo mejor su trabajo es ese, ser Judas, es un traidor profesional, ¿no? Vivir de la política, una rémora, pegado al sillón, con el culo a cuero. Seguro que en alguno de esos, como es actor, es muy liberal, seguro que en algunos esos agujeros negros donde van los gays, alguna vez alguien le habrá olido el culo y le olía a sillón. Bueno, acordémonos. Esta persona entró en política hablando de acabar con el bipartidismo. ¿Os acordáis, no? Y de luchar contra la corrupción sistémica, que es verdad, que el bipartidismo es corrupción sistémica, lo cual se ha constatado. Pero es que ya no es que al final haya acabado en el Partido Popular, que es como acabo en el partido más corrupto del sistema. Es que encima acabas en el Partido Popular de Madrid, que es ya, pues eso, el agujero negro. Bueno, cada uno que juzgue. A ver, lo que está claro que lo único que ha demostrado Tony Cantó es que es un superviviente de la política. Sí, sí, que tiene 7 vidas, como la serie donde Amparo Baró le dio demasiadas de pocas collas. De alguna más se tenía que haber llevado. Va saltando de partido en partido, ¿no? Siempre partido hacia la derecha, eso sí. Hacia a la izquierda mejor que ni se hace. Bueno, pues es una persona que al final ha demostrado que no respeta las resoluciones, no respeta los partidos donde está, no respeta las resoluciones colectivas internas y lo único que piensa es en él. Yo la verdad es que le deseo toda la suerte del mundo en su ahora nuevo trabajo, que es hundir el Partido Popular. Cambiamos de noticia y es que esta semana ha sido la Asamblea Federal de Izquierda Unida. Es un acontecimiento que ocupó todos los periódicos, ha abierto todas las televisiones. Yo creo que os habéis enterado, ¿no? Os habéis enterado, pues, una noticia que no escapa al panorama mediático. Este partido, o sea, es la vanguardia del proletariado, ha vuelto a reelegir a Alberto Garzón como coordinador. Magnífico ministro de Consumo, ¿no? Que está haciendo la revolución. Hoy este estado es un poco más la URSS gracias a él. Bueno, también ha habido críticos, ¿no? Pero por supuesto, pues espero que se les practique el comunismo. Donde mejor están esos es en el Gulag. No sé dónde lo buscan, si se quieren que se metan todos en Zamora y a tomar por culo. Bueno, que bromas aparte, es cierto que digamos que la izquierda está en un momento crítico, ¿no? Y los españoles necesitamos un partido de izquierdas fuerte, un partido no solo o sea, que haga políticas de izquierdas, pero también tenga una organización, una estructura fuerte y democrática, algo que, por cierto, Podemos no es. Ese debería ser Izquierda Unida, pero de momento tampoco lo es. Un partido que represente a los trabajadores, que represente a las clases populares y que sea hegemónico, para conseguir conquistar el poder político, pero para dominar el económico. Como ahora mismo no lo hay, pues solo nos queda Izquierda Unida de Alberto Garzón. Bueno, cambiamos de noticia y nos hemos preparado para la tertulia porque la ciudad de Valladolid ha recibido el premio Climate Leaders Award eh, por su compromiso para la mejora de la movilidad. Un premio que digamos que premia a las ciudades más
o sea, más sostenibles y, bueno, pues es de lo que vamos a hablar un poco en la tertulia. Dentro sintonía. La tertulia de José Francisco. Vale, ya estamos aquí en la tertulia. Están conmigo como tertulianos hoy Bajezas, muy buenas Bajezas. Saludo con la mano. Para la imagen. ¿Eh? Ah, que es Raúl. Señor Kropotkin. Bueno, espérate, Gabón, Gabón. espérate, venga, sí, o sea, no, quédate por ahí, metes baja si quieres, ya que estás, metes baja. Eh, técnico, solicito al técnico que apague esa voz, que leche. Qué desastre. Solicito al técnico que apague esa voz. Bueno, pues está con nosotros en la parte ya de bajezas. Kropotkin, buena, Kropotkin y M mayúscula. Hola a los tres. ¿Os habéis enterado de la mega noticia, no? Guay. Maravilloso. Creo que ha abierto los periódicos de Valladolid, el Día de Valladolid y ya. La ciudad de Valladolid ha sido premiada con un premio de estos de sostenibilidad climática y tal por la movilidad. ¿Qué os parece a vosotros que sois de Valladolid? Bueno, en el caso de Bajezas no, pero bueno, lo fuera. ¿Qué os parece esa movilidad sostenible en Valladolid? ¿Es funcional o cambiaríais algo? Empieza M mayúscula. Venga. Desmuteate, M mayúscula. Bueno, Es un boom. buenas noches a todos. Lo siento por los fallos técnicos. Estamos hoy un poco disolutos. Bueno, a lo que iba, que quería decir que la movilidad está siendo una auténtica revolución en la ciudad de Valladolid y lo que queda, porque están pendientes de una gran peatonalización, una de las principales calles del centro de la ciudad, como es María de Molina, y la apertura de nuevos carriles bici que van a por fin a conectar distintos barrios con el centro de la ciudad. Entonces, veremos todavía lo que nos depara. Es decir, esto no ha acabado y por otro lado está unos señores que viven en una gruta y acaban de descubrir el fuego, dispuestos a echar abajo esta revolución de movilidad en cuanto que retomen el poder. Kropotkin. A mí me gustaría añadir a lo que ha dicho M mayúscula, que desde luego tiene razón, que actualmente el transporte público de Valladolid también ha sufrido una revolución. Se han reformado muchas líneas que eran deficitarias en cuanto a tiempo, en cuanto bueno, que muy mejorables en su servicio. Y por otro lado, se ha renovado el parque de vehículos, de autobuses. Por tanto, vehículos además que tienen menos consumo de gasolina y son más eficientes también energéticamente. Por tanto, también hay que añadir esa revolución en el transporte público. Bajezas, ya que estás por aquí. Estás muteado. Hablando para el mismo. Esto, pero bueno, a mí se me viene a la cabeza los presupuestos participativos, ¿no? Que fueron una buena cosa, ¿no? Cuando se votaba, la gente pues tenía la posibilidad de elegir muchas propuestas y muchas de las que salían adelante eran sobre cuestiones precisamente sobre las que se ha dado el premio, ¿no? Como la construcción de carriles bici en lugares que eran realmente necesarios. Entonces, bueno, además de una fórmula participativa, pues me parece que ha tenido un buen resultado. Una pregunta os voy a hacer. ¿Qué aporta la movilidad sostenible a una ciudad? Evidentemente, supongo que será
es una pieza más dentro de un engranaje de cambios constantes, ¿no? Porque al final, si tú quieres hacer las ciudades han crecido siempre pues eso, al borde del ladillazo, de la industria, es decir, y convertir todo eso en algo sostenible de repente requerirá muchos años y tocar muchas fichas. Entonces, ¿qué aporta la movilidad sostenible? ¿M mayúscula? Bueno, la movilidad sostenible. La movilidad sostenible no es ni más ni menos que devolverle la ciudad a los ciudadanos, que había sido arrebatada por el vehículo a motor en los últimos, fundamentalmente en los últimos 50, 70 años, ¿no? Que había pasado de ser ciudades a cochedades, ¿no? Espacios destinados al, al tránsito de vehículos a motor. Y entonces la movilidad sostenible no es ni más ni menos que devolver o hacer ciudades que sean vivibles para los ciudadanos otra vez. Se llama movilidad sostenible o nueva movilidad, pero no es ni más ni menos que eso, que hacer ciudades que estén destinadas a los ciudadanos y que se muevan en el tiempo en el que se mueve un ciudadano, no en el tiempo, las velocidades que se mueven los vehículos a motor. Kropotkin. Pues desde luego a mí se me ocurre, por un lado, la salud es lo que aporta una movilidad más verde, más no tan dependiente del vehículo y por otro lado más resiliencia, ¿no? Con la naturaleza y con el entorno. Entonces, yo creo que Están contentísimos con la movilidad sostenible los pavos del campo grande. Entonces yo creo que esta movilidad, como ha dicho M mayúscula, recupera la ciudad para los ciudadanos y no tanto a ese vehículo privado, en su mayoría, y esa economía productivista que al final ha invadido la ciudad y con todas sus prisas. Bajezas. Y que permite ir a la gente en poco tiempo a sus destinos, ¿no? Utilizando, si no hay obstáculos como barreras arquitectónicas, atascos, semáforos, bueno, pues es una ciudad bastante más amable, aparte de que se reduce la contaminación sustancialmente y por lo tanto los pulmones de la gente pues se verán agradecidos. Además, ahora que vemos lo importante, ¿no? Que es mantener unos pulmones limpios y sanos. O sea, claro, eso automáticamente eso genera más esperanza de vida y por lo tanto tienen que pagar más pensiones. O sea, es que nos estáis arruinando los ecologistas. A ver, ¿qué otras? Bueno, El problema es que señor Gómez, esto no es ecologismo, es mucho más que ecologismo. O sea, devolver la ciudad a la gente y arrebatársela a los vehículos privados no es solo O por sea, ecologismo. eso seguro que no. ¿Quién conduce los vehículos privados? Conduce Conductores, gente. claro. Bueno, pues Yo, eso. yo- Bueno. yo solo le voy Pues a dar un duda, dato. En una ciudad como Valladolid, la mayoría de la gente que se desplaza es andando. Sí, está claro. yo cuando vivía allí, ahora me encanta coger el coche cuando voy y pasar por todo el centro de la ciudad, acelerando lo máximo posible para. Hay, hay otras. Es verdad que, por ejemplo, la movilidad del centro de la ciudad y de las centros de las ciudades, digamos que todas están cerrando el tráfico rodado. Pero claro, se habla de medidores de CO2, ¿no? Para eso. Pero claro, al cerrarse, o sea, al final tú estás desviando el tráfico digamos, a los barrios aledaños. Eso no es perjudicial en el resto de barrios, cuando además hablamos de contaminación, en esos barrios es donde vive la gente, no vive en el centro. No sé qué os parece. Bajezas. Pero ahí te estás olvidando de un dato, es que la movilidad sostenible se puede incorporar a todos los barrios. Eso de tener que hacerlo solo en el centro es una decisión de algunos lugares. O sea, se puede crear una ciudad sostenible. De hecho, debería promocionarse hacer una ciudad más sostenible en los barrios periféricos, que son los que realmente tienen que superar una situación de degradación, ¿no? Más acusada. No es incompatible eso, yo así lo veo. Kropotkin. Yo creo que hay alternativas para que no ocurra eso, ¿no? Están los aparcamientos disuasorios, además, la peatonalización conlleva muchas veces que esa movilidad no se realice en coche, sino
con otros medios de transporte. Y, por tanto, yo creo que eso puede ser que puntualmente en algún sitio pueda tener más tráfico rodado, pero en general no, yo creo que no ocurre así. ¿M mayúscula? Pues no, está claro que no, está demostrado ya. Es decir, lo que se quiere eliminar con el tráfico por el centro de las ciudades es que son los viajes que atravesaban la ciudad para ir de un lugar a otro. Y un coche, un vehículo de motor de explosión, lo que hace es soltar muchas partículas fundamentalmente cuando va en marchas cortas. Es decir, que si el tráfico se distribuye alrededor por vías, avenidas en las que haya menos paradas, ya sea por semáforos o por cruces, rotondas, stops, al ser más eficiente el viaje en marchas más largas, los vehículos sueltan muchísimas menos partículas, que al final es el problema. No es tanto el CO2 como las partículas en suspensión que dejan en el aire. Y sacando el tráfico fuera del centro, al hacerse más eficiente, más rápido y más con menos paradas, se contamina menos. No, no es verdad eso. Eh, bueno, pues, como suelo decir, hasta aquí la tertulia. M mayúscula se queda con nosotros, a los otros dos, Kropotkin y Bajezas, o sea, el espontáneo. Luego os veo. Muchas gracias. Y vamos con los deportes. Gracias. Deportes se escribe con M. Bueno, estamos con los deportes, ya está, sí, aquí en mayúscula. A ver qué nos vas a contar, qué nos vas a hablar. Bueno, pues ya sabéis, vuelvo otra semana más con los deportes después de la magnífica sustitución de Bajezas. Ahora está degustando una exquisita porción de pizza casera, entiendo. Espero que no sea ultraprocesada. Y bueno, pues hoy, bueno, primero quería hacer una declaración de intenciones, ya que en mi ausencia, sufrí unos ataques por parte de Voz en Off la semana pasada. ¿Justificados? Pues yo creo que no, y ahora lo voy a argumentar. Alegaba o desprestigiaba a la RAE como ese instrumento para generar consenso, y yo creo que es muy importante, ¿no?, que exista esa institución que genere un consenso entre gente sabia sobre el tema y que nos haga humildes ante la realidad, nos haga pequeños, no nos creamos que podemos decir croquetas o concretas y lo digamos mal. Es decir, hace falta que alguien ponga los puntos sobre las íes. Es necesario esa administración que delimite y que limpie y dé esplendor, como dice el lema, al lenguaje, porque si no, al final banalizamos el lenguaje y pues perdemos riqueza en nuestra manera de expresarnos. Entonces, simplemente quería hacer esa puntualización, ¿no? Si no, El lenguaje sirve para comunicarse. Si te puedes comunicar con gruñidos, no necesitas pues no, lenguaje. no, Eso no, es mi no, teoría. no estoy de acuerdo, porque eso es no, banaliza el lenguaje, perdemos riqueza, que yo creo que el lenguaje es la manera de expresarnos es una de las mayores riquezas que tenemos. Está claro que la evolucionamos a medida que hablamos, ¿no? Pero creo que hace falta una administración que nos haga humildes y nos haga saber que no somos el centro, sino que tenemos que supeditarnos a unas ciertas reglas, ¿no? Pues si no, acabaremos aceptando palabras inglesas, como pasa en buena parte de Latinoamérica, cuando ya tenemos palabras bellísimas en nuestro idioma, y como la gente se expresa con palabras en inglés, pues las aceptamos. Pues no estoy para nada de acuerdo. Hace falta que alguien diga que eso es incorrecto, ¿no? Si no, deformamos la manera de expresarnos, perdemos Ya ha riqueza salido y el lo profe- hacemos ya ha más salido el profesor de la sencillo, universidad que iba a hacer. y más banal. Y eso no estoy de acuerdo con eso. Así que Bueno, bueno, ¿ha quedado claro sí, de qué nos vas a y hablar bueno, ahora? hecha esta puntualización, además con muchísimo respeto, no como se ha infundido por otros
miembros de No sé si este canal. Vocenov está por aquí. ¿Quiere decir Está, algo? estará de ¿Quiere decir algo? resaca. A lo mejor se quiere defender. Ahora calla. Vas a M bandejar. Estará de mayúscula, resaca. es usted un Bueno, a marrano. lo que iba. Deportes escribe, marrano se Que escribe los con M. deportes, Marrano se escribe con M. quería decir, yo tengo bastante más respeto. En fin, en cuanto a los deportes, que es a lo que hemos venido aquí, a hablar de mi libro. En cuanto a los Venga. deportes, sabéis que siempre me gusta empezar con el ciclismo, ¿no? El deporte geográfico por excelencia, ¿no? Pues hoy se ha disputado la Gante-Wevelgem, una de las grandes clásicas de primavera, que nos ha dejado una maravillosa disputa entre grandes clasicómanos y ha sido Wout van Aert, el corredor belga del Jumbo-Visma, que se ha impuesto por delante de Giacomo Nisolo y Matteo Trentin, los italianos. Ambos italianos, segundo y tercero han quedado. Y en la parte femenina, que me gustó mucho la puntualización que hizo la semana pasada nuestro compañero Bajezas en sustitución mía, pues me ha parecido correcto. Y también quería decir que en la prueba femenina de esta misma carrera, Marianne Vos se ha impuesto por delante de Lotte Kopecky y de Lisa, ¿cómo se llama esta? Lisa Brennauers. Ese ha sido el El podium femenino. Morenauer. El podium femenino. Y por otro lado, se ha finalizado hoy la Volta, la edición centenaria, 100 años, 100 voltas se han disputado ya, la Volta a Cataluña, en la que Thomas de Gent ha ganado la etapa, ese magnífico trotador, ¿no? De escapadas. Grande de Pues Gent. como no podía ser de otra manera, ha ganado en solitario, ha cruzado la meta en solitario, como es típico Está diciendo en algo él. Bajezas. Por favor, continúa. Bajezas, ya. Estabas diciendo algo. Sí, que es grande, de Gent. De Gent, el corredor más grande de todos los tiempos. ¿Eh? ¿Tú estás de Y he de acuerdo? decir que yo, ¿Tú estás de he de acuerdo, decir Bajezas? que, Sí, perdón. Di primero. diga, Merimán. Digo, M mayúscula. que, que quería decir que yo disputé la Vuelta a Valladolid con Tomás de Gent, cuando en mis años de corredor, de ciclismo. Pero él fue a Eh, Eufemiano Fuentes y tú fuiste a Nairo. no creo que fuese Femiano Fuentes, Tomás de Gent. Eh, Bueno, Bueno, Bajezas, una pregunta te voy a hacer. Tú que estás más puesto también en ciclismo. Eh, la mierda que cuenta M, ¿qué te parece? lo dicen perfectamente, si lo está haciendo muy bien. Además ha resaltado la victoria de Gent, que es lo mejor que ha pasado en los últimos meses. No obstante, en Twitch, seguro que no hay nadie de todo el universo Twitch que le interese eso. pues Bueno, de Gent, una victoria de Gent siempre es reseñable. sí, Vamos. además, no, y aparte, si tuviéramos que hablar, de Gent es el corredor más revolucionario del pelotón. O sea, eso sin Sí, duda. se sale siempre de lo establecido, sí, eso está claro. ¿Qué Pregúnteme a pasa? mí. Y Pregúnteme a Se ha mí, operado, que yo por también sé favor. de ciclismo. A ver, voz en off, por De favor. Gent, coincido, De Gent es un grande. Es un señor Gracias. heroico, da espectáculo. Pero le voy a decir una cosa, tanto M mayúscula como Bajezas, en menor medida, no tienen ni puñetera idea de ciclismo, del ciclismo popular que conocemos el resto de personas. Y me voy otra vez. El ofensor del oyente, voz en off, muchas gracias. ¿Pero qué dice? el ofensor del oyente. El Bueno, ofensor del oyente. Sigue, destaco la Volta hay que destacar la edición centenaria. Esto es un hito. 100 ediciones de la Volta se disputaban este año. Y ha ganado la Volta, bueno, ha hecho un triplete Lineos, eh, los malignos corredores de Lineos han hecho un triplete. Adam Yates se ha impuesto por delante de Richie Porte y de Geraint Thomas. Y en este caso, Valverde, el anciano corredor español Valverde, salvando los muebles del ciclismo patrio. Ha quedado cuarto en la general. ¿Qué os parece Valverde? Un ¿Bajetas? grande. ¿Bajetas? El mejor corredor Muy español. meritorio. Voz en off, ¿quiere Muy decir usted meritorio algo que siga. sobre Valverde? Pasa, ahora ya no quiere entrar.
Se habrá ido a cenar. Y por último, ¿Valverde cuántos años tiene ya? ¿80? lo que tiene, que 41 41, creo. 41. Eufemia no fue, pero están los papeles, fijo. Sí. Y por Otro último, día hay que hablar de ello. tengo que destacar, para dar una tertulia, daría eso. ¿Mm? Tengo que destacar que se ha celebrado la Copa de España de Fútbol Sala como deporte minoritario. Esta semana toca el fútbol sala, que aunque parezca lleve el nombre de fútbol, el apellido de sala le hace ser un deporte minoritario. Entonces se ha disputado la final, acaba de terminar hace 20 minutos aproximadamente, y se ha impuesto el Movistar Inter al Fútbol Club Barcelona por 6-1. Así que el Inter de Madrid, campeón de la Copa de España de Fútbol Sala. Y nada más por esta semana en cuanto a los deportes. Bueno, pues muchas gracias y quédate porque seguimos con tu tiempo en la falacia la semana, ¿no? Eso es. La falacia de la semana. Bien. ¿Qué falacia nos tienes aquí esta semana? ¿Nos has traído? Bueno, hoy traigo una que es bastante popular. Yo creo que es conocida por todos. Lo que pasa es que con un ligero giro que se está haciendo muy popular últimamente, y la traigo precisamente porque creo que la vamos a escuchar durante las próximas 3 semanas. Vamos a escucharla bastante en los medios de comunicación. Y es la reducción a Stalin, que todos la conoceremos y porque muy típica la reducción a Hitler, ¿no? O la reducción a nazis. Y es esa... Estabas haciéndote. Gestos, no, se está comiendo una pizza. Claro, sí, no, pero que te está jodiendo tu sección, porque yo estoy hipnotizado viéndole como mágica. Está Bueno, reventando la sección. ¿quién se ha ido? Ah, Bañezas. Bueno, Se ha enfadado. a lo que iba es que la falacia es la reducción a Stalin, ¿no? Creo que todos conocemos la reducción a Hitler, la reducción a nazis, que es muy, muy habitual, que es en una conversación cuando el interlocutor ha perdido el argumentario, ha perdido un argumento que contraponer, utiliza la reducción a Hitler, es decir, acaba hablando de los nazis, ¿no? O de lo que hacían los nazis. Pues estas semanas que vienen creo que vamos a ver mucho la reducción a Stalin y seguramente la reducción a Venezuela o la reducción a Lenin, etcétera. Bueno, para esto es experto Federico Jiménez Los Santos en este tipo de falacia, ¿no? En cuanto que un argumento no le cuadra, habla de comunismo, tal cual, que son muy comunistas, que tal. Eso sería, la falacia esta semana sería eso, ¿no? Acusar al interlocutor de ser de izquierdas como Stalin, ¿no? O como Fidel Castro, o como Maduro, ¿no? Esa sería la falacia de esta semana, la reducción a Stalin. Pues muchas gracias, M mayúscula. Ahora sí que te digo adiós. Y vamos a ir con carrusel electoral. Pepe García se acerca a la urna, mete el sobre, votó. Carrusel electoral. Bueno, pues ya estamos aquí en carrusel electoral y está con nosotros voz en off. Muy buenas, aunque bueno, ya se ha colado antes a insultar a la gente, pero Buenas noches, buenas noches. buenas noches. Tengo el acento vallisoletano a tope. Recordemos, los vallisoletanos no tenemos acento. Simplemente son dejes y gracietas que hacemos con nuestro idioma. Nuestro idioma. Sí, no, lo tienes muy marcado. No, sí que es cierto que, bueno, que sí que se nota. Solemos tener un idioma bastante puro, pero bueno, a veces pues tenemos ese punto. También noto Ese punto, un poco amanerada. Un poco amanerada su voz. Usted sabrá lo que. Si le molestan los amaneramientos. Según su reaccionismo, le suele molestar esas cosas. Sí, pero porque yo soy una persona normal, soy una gente de pueblo, yo soy sencillo. O sea, no necesito que venga alguien vestido de rosa. ¿Sabes? Usted da asco.
Usted da asco. Usted da asco. ¿Te doy asco? Bueno, Da asco. Me explico bien, da asco. no, sí. O sea, ha sido usted clarificador. Una vergüenza. Bueno, Pero bueno, o sea, ¿Quiere usted a insultar al presentador? O sea, es que lo único que ha hecho, o sea, del tiempo que lleva usted entrando en secciones hoy, solo ha sido para insultar y meterse con la gente. bueno, he leído, mejor dicho, una concepción muy buena, ¿no? El ofensor del... El ofensor del ¿no? oyente. Del ¿ofensor de qué? Del oyente. Del oyente. Pues me encanta. Y Sí, ofensor de usted también. No hay nada mejor que decir en este programa. Este programa es una vergüenza. Ofensor de Juanfran. Sí, pero bueno, ¿se acuerda usted que me regalaron una webcam? Sí, que no ha sabido poner porque es usted un inútil. Pues voy a intentarlo. Ah, vale. Vamos a ver, voy a intentarlo. Ocenón. A ver. Espere. Ahora está por duplicado. Por favor. Ahora, así. ¿Se me oye? Sí, pero lo que no se te ve. Y ahora, lo que tengo que dar es, pero no encuentro dónde. Donde pone on. Donde pone on. No, esto no. He dado compartir pantalla, activar cámara. ¿Se me ve? ¡Oh, qué feo! ¡Ah, qué miedo! ¿Se me ve? ¿Se me ve? ¡Ah, no! ¡Espere! Sí. Tenía yo... que tenía yo la estratagema. Ve. La tenía yo ahí, preparada. Bueno, se me oye entonces. Usted se ve el trastero, parece. O sea, le han echado de casa. No, es así. Venga. Lo único que tengo... ¿se me oye? ¡Oh, qué asco! Es que tengo el retorno. Y entonces no les oigo a ustedes. Que empiece a hablar, que se le oye perfectamente. Desgraciadamente, además. El tema es que no les oigo a ustedes. Les oigo, pero luego se retorna. Parece el abuelo de los Simpsons. ¿Qué es esto? Aquí. Desactive la voz de Twitch. Ya, eso estoy. Vídeo. Veo a Cocroquín. A Cocroquín. Y ahora sigue viendo el retorno. Es que esto, claro, tendríamos que haberlo hecho. Claro, Cocroquín solo. Que mejor ver a Cocroquín que ver. Bueno, venga. ¿Hay mucho retorno? No. Si hay mucho retorno, lo voy a intentar solucionar. Conectando. Silenciando aquí. Perfecto. Está. Sí, pero ahora te oímos doble, cabrón. O sea, pero que no nos putés. ¿Cómo? Puede ser. Con un voz en off tenemos bastante. Esto es una vergüenza. Espere, pues entonces quito el micro aquí. ¿Ahora qué tal? ¿Ahora qué tal? Bien. Lo que viene siendo... ¿Se me oye? Teníamos Ahora 11 seguidores, y desde que ha entrado usted hemos bajado a 7. Y muchos me parecen. Venga, vamos al lío. Vamos a ver. Bueno, estamos en carrusel electoral, ¿no, señor Gómez? Sí. Vale. A ver, adivine. ¿Qué vamos a ver hoy? Las elecciones de Izquierda Unida. Que ha habido elecciones de Izquierda Unida. Sí. Pues no me he enterado. El camarada Garzón ha sido reelegido. Pues ha salido en todos los periódicos. Primera página. Pues no me he enterado. Otras. Pues las elecciones en Holanda. Parecido. En Luxemburgo. Usted es tonto. Vamos a ver. Se lo voy a decir, porque no tiene ni idea. Elecciones en Curazao. ¿Sabes lo que es Curazao? Suena croissant. ¿Cómo es Curazao? Curazao es un estado autónomo del Reino de Holanda.
o Reino de los Países Bajos, como se gusta decir ahora. Ah, ¿Sabe usted cómo es Curazao? Curazao. ¿Sabe usted cómo es Curazao? me lo va a contar, ¿no? Pues ya está, entonces ¿para qué me lo pregunta? Joder, pues dígame usted, no lo sé. No lo sé. No tiene usted vergüenza, no sabe usted reconocer su incompetencia. Pues Curazao es una isla al norte de Venezuela, en lo que eran las Antillas holandesas, de una extensión similar a la provincia de Zamora y con unos habitantes. No, perdone. Es que tengo que decir que vengo de picnic y estoy un poco tocado. Entonces, Como todo el mundo sabe, o sea, usted debe llamar picnic al botellón de toda la vida. Pues vamos, viene en un estado lamentable. pero en familia. Ah, vale, o sea, que si yo llevo a mi pareja a hacer botellón, eso es un picnic. Es decir, yo me acuerdo que cuando iba de picnic de crío, pues no me gustaba mucho. Y ahora que he ido de padre, pues entiendo por qué le gustaba a mi padre. Entonces, la historia es, Curazao es un país con una población, una cantidad de población similar a la provincia de Zamora, pero ubicada en una extensión similar a la del Principado de Andorra. ¿Dónde vamos a acabar todos viviendo? Donde usted quise acabar, pero ahí no le van a querer para más que para comprar tabaco y transistores, poco más. Pues bueno, pues ha tenido elecciones 2 días después que los Países Bajos, porque es un estado autónomo de los Países Bajos. ¿Se acuerdan ustedes de Kosovo? Kosovo hablábamos que Serbia lo consideraba como un estado autónomo de su estado, de su país. Pues bueno, pues en este caso Curazao es un estado autónomo de País Bajo, en este caso sin tanto conflicto. Tiene un parlamento actual de 21 escaños que se eligen por sistema proporcional. En este caso, ahora mismo, pues estaba gobernando un partido liberal, que ahora les voy a decir, que lo tengo por aquí, que es el de el PAR, el de Eugen Rugenat, que bueno, pues no ha tenido los mejores 4 años de gobierno de la historia, sino que en general, bueno, pues ha tenido problemas a la hora de aplicar demasiadas políticas liberales, ha hecho que lo que es la población pues esté molesta, y aparte pues tampoco ha tenido una gestión excesivamente beneficiosa de lo que viene siendo la crisis de la pandemia, ¿no? De la pandemia de la COVID. Es verdad que no ha sido fácil para nadie, pero bueno, para este señor pues menos, porque las políticas liberales pues no han sido solución. Encima bueno, pues ha tenido unas historias con Países Bajos que no han venido bien. ¿Qué es lo que ha pasado entonces en ese caso? Pues bueno, lo que ha pasado es que ha habido elecciones. Ha habido elecciones que era cuando tocaba. Estas elecciones tienen lo que es la peculiaridad que hay una primera vuelta que lo que hace es que partidos que no tenían escaño anteriormente en lo que es el Parlamento, pues tienen que jugarse el entrar en una primera vuelta. Una votación previa en la que tienen que conseguir un 1% como poco de los votos. En ese caso, consiguiendo un 1%, pues entran a poder jugar en las elecciones ya pues, oficiales. A partir de ahí, pues bueno, pues entran. Y luego, bueno, pues ha habido unos resultados. ¿Quiere que le cuente los resultados, señor Gómez? Sí, venga. ¿Se está enterando de algo o se la pela como la mayoría de las secciones cuando se las comentamos? No. Esta me gusta. ¿Hay alguna? Esta le gusta, dice así en plan el resto. Hay otras que no. Bueno, pues ha ganado con bastante diferencia Yelmar Pisas del MFK, del futuro por Curazao, y ha ganado además con una diferencia, con una votación, con unos asientos, con unos escaños que no es habitual en este país, porque generalmente hay bastante dispersión. Entonces ha ganado con 9, aunque sí que es verdad que necesita 11 para funcionar. Esos 11 los va seguramente, eso dice la prensa, los va a conseguir pactando con el
el partido nacional de la población de Rudmila Lamordi Cecilia, ¿vale? Que tiene 4 escaños y entonces, bueno, pues ya se ha visto que van a pactar con ellos. Son al final partidos, en el caso de Jean-Marc Pissas, es un partido independentista que quiere separarse de Holanda y tiene una ideología más tirando a la derecha, al liberalismo. Y Rudmila, pues es un centro derecha que, bueno, que al final ya sabemos que generalmente adopta de buen grado y con gusto, pues ese tipo de discursos. Entonces, bueno, pues al final El discurso que le gusta a usted. Sí, bueno, el discurso que le gustará a usted, ¿no? Que le gusta Andorra y esas cosas. Es decir, entiendo que al final el discurso es intentar llevarse a Curazao a lo que es la independencia para pues conseguir un estado pequeñito de los que gustan de atraer capitales sin cobrarles demasiados impuestos o poquitos impuestos. Que para ellos son muchos, pero claro, son menos que el resto de países o el país de origen. Entonces, bueno, pues me imagino que va por ahí. ¿Eso le gusta a usted? Porque al final... No, a mí no. Yo soy una persona que quiere que la gente pague impuestos para tener mejores servicios. Sí, yo también. Entonces, ¿por qué me meten el ajo? Bueno, es usted... todo el mundo sabe que es usted más fascista que la leche. O sea, que no sé... Eso no lo sabe nadie. Eso no lo sabe. No sabe todo. Pero ¿cómo todo el mundo? Es Pero, Vox Populi. Es Vox Populi. Pero esto es una vergüenza. Vox Populi. Está utilizando, está utilizando los medios, las herramientas, los trucos, las trampas de la derecha y ultraderecha de este país para atacarme a mí, que todo el mundo sabe que tengo un sentimiento tanto anarquista como ligeramente, claro, como anarquista, como ligeramente, bueno, un poco simpatizante de lo comunista de la izquierda, pero al final, en base a anarquista y anarquista no de esa libertad, de ese liberalismo que habla, ¿no? De la anarquía individual, que es una vergüenza. Porque una vez estuvo en la carpa de la CNT en Villalar de los Comuneros, ¿se cree usted que es anarquista? Vamos, usted es anarquista ni le ha olido, vamos. Es probablemente el más conservador de todos los que estamos aquí. Pero usted es verdad que en mayúsculas es muy conservador, eso es cierto, pero aparte de eso, pero ¿usted qué dice? O sea, vamos a ver, pues uno tiene unas tendencias y unas... Claro. ¿Pero qué dice usted? ¿Pero en qué cuántos partidos he estado? Yo no he estado en ninguno. No es como usted, que ha estado en Toma la Palabra, en Podemos y ahora en Izquierda Unida, pero de una manera más vergonzosa, siendo prácticamente expulsado de cualquiera de todos esos partidos pues por su ideología derechista y agorofacha, como bien dice nuestro amigo Toma la Palabra es una confluencia de Izquierda Unida. O sea, es que no me he ido del espacio. Esto es una vergüenza, señor Gómez. Mi sección dura 5 minutos. Usted está atacándome. Muchas gracias. Porque es que no le gusta que haya nadie a la izquierda suyo. No le gusta que haya nadie a la izquierda. Por lo general no la hay. Por lo general no lo hay. Prácticamente todos somos más de izquierdas que usted. Pues le hemos cogido para ser presentador porque es la cara amable para lo que es la popularidad, ¿no? Decir, bueno, que no parezca aquí que somos un grupo de extremistas, pero vamos, es usted prácticamente usted es extremista, pero por la derecha. Usted es extremista, pero por la derecha. Eso es una vergüenza, eso todo el mundo sabe que es mentira. Pero bueno, aparte de eso, le digo, ha ganado Jean-Marc Pissas, va a pactar con esta gente, al final Curazao pues es un país que tiene esa tendencia a la derecha y centro-derecha, liberalismo, incluso un poco de independentismo, pero también tiene algunos partidos que, bueno, que lo que abogan es incluso por la unión y por la entrada en la Unión Europea. ¿Vale? Pues es un poco lo que viene pidiendo a lo mejor cierta parte de gente, ¿no? Diciendo, nosotros ya no solo queremos ser un estado autónomo, sino que queremos ser una municipalidad, ¿no? Municipalidad, mejor dicho, en este caso, de Holanda, que pueda estar como territorio de ultramar de la Unión Europea, ¿no? Ahora mismo pues es un estado autónomo que no. Pero bueno, aparte de eso, pues son las diferentes fuerzas que están luchando entre ellos, ¿no? Pero bueno, pues esa sería un poco la situación de Curazao.
Y bueno, pues ahora, pues obviamente ya no voy a contarle más, pues hablamos del premio del carrusel electoral, ¿qué le parece? Bien, estoy deseándolo. Bueno, pues se preguntará usted por qué le traigo yo la actualidad de Curazao a este programa. Ahora puesto en Google elecciones esta semana y lo primero que me ha salido, porque dejamos que no me da la explicación, que es su forma de trabajar. Usted es medio tonto. Usted es medio tonto, porque es verdad que eso lo hago, pero en este caso no ha sido, o sea, también ha sido así, pero ¿por qué Curazao y no Israel, por ejemplo, que ha tenido elecciones? No Países Bajos, Es que ha tenido antisemita. ¿Por qué elecciones. es usted antisemita? ¿Pero qué antisemita? Pues no, que no me guste ciertas prácticas que estén realizando lo que es el Estado israelí, gobernado por cierta gente que no me atrae, no quiere decir que sea antisemita. Usted es un manipulador de la información y una vergüenza en general para lo que es Twitch. Para lo que es Twitch. Pero bueno, la Dijo que historia no sabía es... nada de la cámara. Es que eso es una vergüenza. Vamos a ver. ¿Por qué he elegido Curazao? Pues fíjese usted que yo en mi adolescencia ya tardía, lo que es en mi juventud previa casi, estamos hablando de los 18 años, una cosa así, pues yo jugaba a los videojuegos, de estos del mando y tal. O la Play que se la compró mi hermano pequeño y yo jugaba de vez en cuando. Bueno, pues yo jugué en una de esas al Viva Fútbol. Viva Fútbol, fútbol también se puede llamar. Viva Fútbol es un videojuego en el que podías jugar a todos los mundiales de la historia. Bueno, creo que empezaba en 1958 y jugabas incluso en blanco y negro. Pues cogías una selección y jugabas en blanco y negro. Y a mí me llamaba la atención que estaba la selección de Curazao. ¿Sabe usted? De Curazao. Que es una selección que es verdad que duró muy poquito, porque duró en los años 40, que no sé por qué carajo estaba en este videojuego, porque ya era un poco anacrónico el tema, pero bueno, estaba la selección de Curazao, que en esos tiempos ya era Antilla, en la selección de Antillas holandesas, y bueno, pues yo me jugaba un par de mundiales con la selección de Curazao, los ganaba o no los ganaba, el videojuego tampoco era nada de otro mundo, pero bueno, era entretenido. Y oye, luego ya desaparecía porque como país desaparecía. A mí me llamaba mucho la atención. Entonces digo, anda, ¿y esto de Curazao cómo puede ser? Pues claro, tenga usted en cuenta que Curazao es un país que fue conquistado por los españoles o descubierto por los españoles. Los portugueses también le pusieron el nombre, o eso se dice, porque al final es un nombre que viene por... hay dudas entre si tiene que ver con corazón o curación, entonces de ahí una de esas dos vías da Curazao, o sea, me parece muy bonito además el nombre en ese sentido, y además pues tiene la influencia holandesa, porque holandesa o de Países Bajos, o neerlandesa de Países Bajos, porque pues bueno, luego al final a la postre ha sido la colonia de ellos y bueno, pues Estado autónomo y todo eso. Entonces al final estamos hablando de tres fútboles muy importantes en cuanto a la vistosidad y a la estética, ¿no? Que es el jogo bonito de Brasil, el fútbol total de Holanda y el tiki-taka de España. Estamos hablando de los tres fútboles los tres estilos de fútbol más estéticos que hay en el mundo. De hecho, digo más, o sea, son estilos de fútbol que si no juegan vistoso, no ganan. ¿Le parece usted, está de acuerdo con lo que digo, no? Sí, es verdad. Pues bueno, pues eso es lo que me llamó la atención. De hecho, hágase la idea de que Patrick Kluivert, ¿le suena a Patrick Kluivert? Sí. Magnífico delantero del Barça, pero que no solía marcar goles. Vino en mala época, era muy buen asistente, la verdad es que jugaba más de lo que decían las estadísticas, pero bueno, es verdad que... Bueno, Patrick Kluivert tenía pasado en Curazao. O sea, tiene su pasado y de hecho ha sido uno de los impulsores de la nueva selección de Curazao que ahora está funcionando y que, bueno, pues que hace sus historias, lo que puede. Pero el premio carrusel electoral no se lo voy a dar a Patrick Kluivert, se lo voy a dar a Ergilio Atto. Pues Ergilio Atto era el portero de la selección de los años 40, que era un fenómeno. Se le llamaba la Pantera Negra y bueno, tenía otros motes y al final era una persona que, bueno, pues al final era portero de su selección, fue el que más o menos llevó o ayudó sobre todo a llevar a la selección a ganar alguna medalla en los campeonatos de la CONCACAF y todo eso, en esos años 40.
Y bueno, pues al final es tan conocido que el estadio de fútbol de Curazao pues se llama el Giglio Atto, el aeropuerto de Curazao se llama Atto. O sea, bueno, pues al final es una personalidad. Está ya muerto, es un título póstumo este que damos de premio Carrusel Electoral. Pero bueno, pues al final una persona excelente que tuvo mucho nivel en ese sentido y que es el que ha llevado a que yo hable de Curazao en esta época, porque sin el Giglio Atto no hubiera estado en ese videojuego Curazao como selección. Ajá. ¿Te Pues muy parece? bien, ese premio para Gilio Atto, Ergilio Atto. el Gilio Atto. Ergilio Atto. O Ergilio Atto también se podría decir. Con H. Con H Atto. ¿Vale? Pues muchas Y ya gracias. está, no digo más. Bueno, ya has dicho bastante. Pues nada, pues Me se ha queda usted por entretenido. aquí. Se queda usted por aquí. Sí, por aquí andaré, sí. Vale, vale, porque Total, entonces ya. tengo que recurrir a sus vastos conocimientos en nada, en lo que queda del programa. Sí, Eh, le podrá hacer falta porque usted sabe menos. pues, pues un saludo a Voz en Off o Voz en On ahora y nos vamos con el Arnaldo Blandengue. Solo, estoy solo y bendigo el día en que la soledad se acomodó en mis entrañas. Cuando hablo, nadie me contesta. Cuando miro, nadie me ve. Joder. ¿Sí? Hola, buenas noches. ¿Está contento con su tarifa energética? Así es. En Nucelar y Fiesta no te dejaremos solo. Te ofreceremos productos a la hora de las fiestas, de la comida, de la cena. Siempre podrás hablar con nosotros y elegir nuestra mejor tarifa. ¿Nadie te contesta? Nucelar y Fiesta. Crónicas de Anarco Blandengue. Está dormido el niño, joder. Bueno, pues ya estamos otra vez aquí. Está con nosotros Corpus Uber, el Arnaldo Blandengue, el hombre que sigue los pasos de Durruti. ¿Qué nos traes hoy? Muy buenas, pues hoy vengo pegado a la actualidad. Uy, ¿qué nos has traído? ¿Las elecciones de Curazao o algo No, más interesante? hoy voy a comentar un par de cosillas al hilo del tema del barco que dibujó un pene gigantesco en el agua antes de encallar en el canal de Suez. Que ¿Cómo? ya es una casualidad. En la trayectoria justo antes de embarcar, los barcos en el canal de Suez siempre hacen cola, se acumulan antes de entrar y les van dando paso uno a uno. Pues la trayectoria, no sé si por compensar alguna corriente o algo, hizo un par de vueltas que cuando se ve el resultado en el mapa parece la típica polla que se dibuja en la mesa. Está claro entonces que esto iba borracho. Sí, Iba sí, borracho. claramente sí. El caso es que precisamente, bueno, me he suscrito a un boletín, a un boletín electrónico, ¿no? Me llegan correos pues, todos los domingos, de un tuitero al que seguía ya hace tiempo, que se llama Jorge Galindo. Trabaja mucho temas de datos y demás. Y hablaba esta semana, precisamente al hilo de este tema, de una cosa curiosa, que es, bueno, él lo ligaba a otros temas, pero nos hablaba curiosamente de la diferencia entre la industria naviera y la industria aérea en términos de, bueno, de cómo se asigna la responsabilidad, ¿no? Quiero decir, un capitán como el del famoso Prestige, al que por cierto se le denegó refugio en un puerto, porque se le denegó el refugio, en fin, estuvo retenido en prisión durante días, mientras que un
piloto de un avión que evita un desastre, hacer un aterrizaje de emergencia, es automáticamente un héroe. Y tiene mucho que ver también con la forma en la que se asigna la responsabilidad. Las navieras tienden a descargar la responsabilidad total y absolutamente sobre los capitanes. Es un modelo de autoridad muy centralizado en una única persona y bueno, pues parece que casi inamovible. Parece que se están dando pasos por cambiarlo. En cambio, las compañías aéreas llevan desde los años 70 descentralizando mucho la responsabilidad. Galindo habla de un autor, de Don Norman, autor de un libro sobre el diseño de los objetos cotidianos, que habla precisamente digamos, de descentralizar la autoridad, quitársela un poco a los operarios y dársela un poco, o sea, digamos, quitarle la autoridad a lo que tenemos en la cabeza, las ideas, los conocimientos que ya traemos de casa, y repartirlos un poco más, ¿no? De saber que tienes un entorno que te permite conocer cómo están las cosas y cómo están evolucionando y cómo se están torciendo, si es que se están torciendo, ¿no? Entonces las compañías aéreas llevan desde los años 70 empleando un aprendizaje iterativo en el que, bueno, cada vez que hay un accidente se investiga a fondo, se ve que ha fallado, que ha podido fallar, cómo se podría corregir. Y bueno, es muy típico el ver al piloto y a la torre de control y a todos los operarios repasando una lista de, bueno, el combustible está, todo lo que tiene que estar cerrado está cerrado, etcétera, etcétera, cosa que no es tan habitual en el caso de las navieras. Es más, más en lo anecdótico, también un tuitero gallego con el que me topé hace poco, retuiteaba a un amigo suyo que decía, le pregunté a mi padrino que ha estado 40 años de marino mercante por el tema del canal de Suez y esto me dijo, y ponía una captura de WhatsApp y su padrino le decía básicamente, sí, bueno, si es que por no pagar unas remolcadoras, por ahorrar, pasan de pagar remolcadoras, pasan de todo, pagan al piloto especializado más barato que encuentran y el capitán puede que se vea mal para cruzar, pero está muy presionado por la naviera para ahorrar. Así que al final se tiene que plegar a ello. Y de hecho me recordó todo este tema a un libro que leí hace tiempo y que recomiendo vivamente, que se titula El 90% de todo. Es un libro de una periodista de Susan George. Eh, es un libro muy, muy interesante. En España lo editó hace unos 6 años o así, Capitán Swing, que es una editorial que también recomiendo vivamente en general. Es de estas editoriales que nunca o casi nunca fallan. Y bueno, me estuve releyendo precisamente el capítulo sobre el canal de Suez, ¿no? El título hace alusión a que el 90%, que no somos conscientes, pero el 90% de las cosas que nos llegan por mar. El transporte por mar es absolutamente dominante, ¿no? Es el modo de transporte predominante del mundo. Sin embargo, no miramos para el mar, no pensamos en el mar, no tenemos un concepto del mar hasta que de repente pasa algo como esto y se pincha esa burbuja en la que vivimos y salimos de esa ceguera que tenemos hacia el mar y hacia el transporte por mar. Es tan barato, tan eficiente, tan prevalente que recuerdo un ejemplo del libro que se me quedó grabado en su día, que es más barato pescar salmón en el norte de Escocia, enviarlo a filetear a Tailandia y volverlo a traer a Escocia para distribuirlo desde allí a Europa, que cortarlo en Escocia. Es así de exagerado. Pero claro, esa prevalencia y ese carácter tan barato del transporte vienen de donde vienen de que van un combustible absolutamente horrendo, prácticamente asfalto, de ir muy despacito, pero bueno, a ritmo constante, y de ahorrar donde buenamente pueden. Y de hecho en lo anecdótico comenta cosas muy curiosas sobre el canal de Suez, como que bueno, hay que contratar al personal especializado también para que te ayude a cruzar y demás. Y para, digamos, engrasar la maquinaria, los marineros muchos llaman al canal de Suez el canal de Marlboro, porque de hecho los paquetes de tabaco para sobornar
constan en Claro. en las listas de gastos de las navieras. Aparecen Claro. como en el epígrafe de entretenimiento y demás, ahí aparecen los paquetes de tabaco. Unos $400 en tabaco en cada viaje fácilmente se puede repartir. Madre Claro, mía. es más barato que tener problemas con la gente que trabaja en el canal, ¿no? Pero vamos, es curioso. Y, digamos, desde luego recomiendo muy, muy vivamente el libro. Ya de hace unos años, pero vamos, que lo fundamental, la cosa no ha cambiado tanto y lo estamos viendo. Hasta qué punto, pues lo que decían el otro día en la vida moderna, ¿no? El canal de Suez hace tope y atora todo el comercio. Sí, 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 totalmente. Así que nada, es eso, un vistazo interesante a la tramoya, ¿no? Desde el punto de vista de cómo estas cosas hablan, de cómo entendemos la autoridad, incluso la autoridad en el sentido, bueno, en esa acepción de ser una autoridad, digamos, de cómo la entendemos, de cómo se entiende en distintas industrias y en distintos Claro. contextos, y de cómo alguno de estos contextos es bastante más importante de de lo que somos conscientes, porque como está ahí detrás en la tramoya, no lo vemos y no le damos la importancia que realmente tiene. Sin duda, sin duda. ¿Algo más? Nada más por hoy. Pues, bien, muy interesante, la verdad. Como hilas. Bueno, te quedas por aquí y seguimos con la siguiente sección que viene la estrella, viene Kropotkin. ¡Oh, mierda! ¡No tengo mierda! ¿Necesitas mierda? En Estercolero Cacahuele puedes comprar todo el estiércol que necesites. Nos encontrarás a 40 grados 28 minutos y 30.648 segundos al norte y a 3 grados 40 minutos y 36.5874 segundos al oeste. Esta es tu tienda para comprar mierda. Barrio Obrero, más allá de las vías. Bueno, pues ya estamos aquí otra vez. Está con nosotros Kropotkin en Barrio Obrero. Buenas noches. Buenas noches. Pues mira, ¿Qué nos vas a hablar hoy? ¿Qué te ha ocurrido ahí en el bar? pues mira, hoy no voy a hablar de mi barrio. Ah, Hoy es que esta semana me he enfadado mucho por cierto tuit que todos hemos leído, ¿no? Que ha puesto en duda pues la geografía como ciencia, ¿no? Que dice que ¿para qué sí. queremos la geografía si tenemos Google Maps? Pues bueno, pues quería ligar esto quería ligar la geografía al liberalismo, a la libertad y al barrio obrero también. Y por ello me gustaría hablar de cuando casi desaparece la geografía. Ya que nos ponemos así, hubo un momento en el que la geografía empezó a desaparecer en las universidades. Creo que a muchos de nosotros nos suena, ¿no? A finales, Sí. después de la Segunda Guerra Mundial, estaba de capa caída, con la geografía regional, Hombre, muy descriptiva. es lógico. Mira la que liaron los geógrafos. Y por entonces, pues bueno, empezaron a salir geógrafos nuevos que empezaron a utilizar métodos más aplicados, estadísticas, gráficos, etcétera, y que bueno, y a través de la geografía cuantitativa, pues empezó a desarrollarse y a volver a tener ese peso en las universidades que había perdido. Me gustaría hablar de un geógrafo muy concreto, que es William Bunge. No sé si se acuerda de usted de él, señor Juan Francisco. Entonces, Sí, pues, pero no tanto. este señor, la tesis doctoral que hizo, que era Theoretical Geography, se trataba de una tesis que una de las obras más importantes de la geografía cuantitativa y, bueno, y de esa geografía aplicada. Entonces ese señor, pues bueno, empezó en universidades a dar clases
Y una de las universidades en las que estuvo fue, no me acuerdo el nombre, pero fue en Detroit. Fue en Detroit y ocurre una cosa en Detroit. No estamos hablando del Detroit ahora, porque por entonces era un Detroit pujante. Entonces él se situaba a medio camino de lo que era el Business Center, el centro de negocios, y ciertos barrios marginales, ghettificados, etcétera. Estaba entre medias. Y vio que la geografía cuantitativa, esos nuevos geógrafos que surgieron y que seguían ese tipo de geografía, los llamados jóvenes turcos, pues trabajaban en bancos, industrias, etcétera, y utilizaban ese conocimiento para la especulación de ciertos barrios que en cierta medida no eran humildes y que los intereses urbanísticos y económicos hacían que expulsaran esos barrios a esa gente a favor de los intereses particulares de ciertos empresarios. No sé qué a usted qué le parece, Juan Francisco. Bueno, pues me parece lo que está pasando, lo que sigue pasando, ¿no? No ha cambiado mucho, ¿verdad? Claro. Y bueno, el señor William Bunge, que era geógrafo cuantitativo, pues acabó pues eso, viendo que todo aquello que había estudiado y desarrollado servía para que la gente más humilde pues empeorara sus vidas. Entonces, este señor empezó a cambiar la geografía radical y que también hay que tener que la base de la geografía radical está en esa geografía cuantitativa, ¿no? Y desarrolló uno de los estudios más interesantes dentro de la geografía radical, que es la expedición de Detroit. Imagínese, en el siglo XIX las expediciones se llevaban a cabo en lugares muy remotos, pero este señor decidió hacer una expedición en un barrio obrero muy humilde, un gueto podríamos hablar, de la ciudad de Detroit. ¿Qué le parece? Me acuerdo de esa historia, sí. Se acuerda, ¿verdad? ¿Y se acuerda qué metodologías utilizaba? ¿No? No se acuerda. Pues mira, se lo voy a refrescar yo. Resulta que el señor William Bunge pues, quería echar una mano a este barrio y se dio cuenta de una cosa, que lógicamente sus habitantes sabían más que él. Entonces, la labor que hizo es convertir a sus habitantes en geógrafos también, aunque no necesitan estudios, pero a partir de él tenía el objetivo de darle las herramientas para luchar contra esa especulación y por combatir sus intereses, ¿sabes? Al final es defender sus intereses. Entonces les enseñó esa cartografía, ese análisis espacial y territorial, y claro, ese activismo, que al final era un enfoque muy innovador, ¿no? Era una geografía activista, una geografía que sirviera a la población local. Y eso le conllevó que en la Universidad de Detroit en concreto, no me acuerdo el nombre, pues le acabaran expulsando. Pero la excusa era de que estaba exponiendo a las mujeres a que las violaran. Pero sin embargo, y retomando lo del inicio del tuit que hemos visto esta semana, esta gente que se llena la boca de libertad y cuyo fetichismo con Estados Unidos está claro, pues está claro que en Estados Unidos, y en este caso concreto William Bunge, estos científicos marxistas eran perseguidos. Igual este señor no sabe eso o ignora que el marxismo ha sido, no sé ahora, pero ha sido perseguido en Estados Unidos, en las universidades. Claro. ¿A usted eso le parece libertad? No, ya sabe que no. ¿Y usted sabe cuál? Me parece ordenar las cosas. Usted sabe cuál fue el fin de William Bunge, ¿no? ¿Cárcel? ¿No se acuerda? No me acuerdo. Pues fue expulsado de varias universidades porque era comprometido su método y su enfoque a la hora de estudios geográficos, territoriales y aplicados, y acabó de taxista. Así es verdad. Es cierto. Sí. Siendo un geógrafo folclórico. Y él se dedicaba al análisis geográfico a través de su taxi. Algo que cantaba y defendía. Claro. Sí, entonces no nos la geografía puede ser muy aplicada, o sea, es que es así. Y volviendo al principio, es que me mosquea esta gente se apropia de la palabra libertad.
y que hable de liberalismo y libertad, como bien hemos hablado muchas veces, que al final se trata de una falacia, el falso dilema, ¿no? De socialismo, comunismo, libertad. Pues no. Pues mira, a través de ligar pues esta libertad y ligándolo al barrio obrero, ¿no? Pues vemos que al final estas metodologías marxistas, porque al final la geografía radical es una geografía marxista, pues resulta que ha sido perseguida y ha sido pues eso, cruelmente tratada por las universidades de manera que no se podría, pues eso. Usted me ¿Crees? entiende. Sí, pero ¿usted no cree que nosotros sí que tenemos como geógrafos una base, algo de geografía marxista? ¿Que nosotros tenemos? Sí. Sí, seguro. Claro que sí. Yo creo que sí que había asignaturas que tenían ese enfoque. Posiblemente en cierta medida sí que tuvieran enfoque marxista. No descarto. También depende del enfoque del profesor de turno en concreto. Geografía es de subdesarrollo, ¿vale? Defiéndelo con posiciones liberales, bailalo. Sí, por supuesto, siempre hay ese enfoque, ¿no? Sí. Lógicamente, hacia ciertos más? territorios. Pues nada, yo simplemente quería llevar mi indignación a decirle a este señor que sí, que la geografía estuvo a punto de desaparecer y que si no hubiera cambiado, posiblemente su tuit tendría razón, pero la geografía es mucho más aplicada y mucho más... Ya ha logrado salir adelante y este señor, que es un subnormal, que está claramente que es un subnormal, y claro, esa gente que al final mucho bla, 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 y no tiene y no se basa en nada, pues al final acaba en ridículo y acaba... Algún día quizás tendremos que hablar de la tertulia, a lo mejor del futuro de la geografía, porque también tiene que ver mucho eso, aunque no es una disciplina, digamos, que esté asociada a los cánones reales, a los cánones del mundo real, es decir, a los códigos, es decir, es una ciencia que se puede utilizar para muchísimas cosas, pero claro, cuando hablamos de ciencia siempre vamos a lo mismo, ¿no? O sea, lo que nos tiene marcado, ingenieros, trabajadores, no sé dónde, claro, y al final esto es una ciencia que se puede utilizar en muchos aspectos de la vida, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es que escapa también, y no sabemos dónde la vida, desde mi punto de vista. Pues sí, sería muy interesante eso en un debate. Sí. Sí lo podríamos hablar un día. Pues eso, pues quería hablar de un barrio obrero, no es el mío, pero es Fitzgerald en Detroit y ligarlo en eso. Ajá. Pues muchas gracias, Kropotkin. Chao, y bueno, pues vale, nos vamos a la publicidad y volvemos con bajezas y la turbina infinita. Desde Ohio, en USA, el maestro frutero Stan Bird nos trae su marca más delicada, Stan Birds. No dejes de venir a nuestros establecimientos repartidos por todas las ciudades ibéricas. ¿Y esas naranjas? Stan Birds. ¿Y esos tomates? Stan Birds. ¿Y los aguacates? Stan Birds. Joder, no tienes nada bueno. Recreación de una atención real. Uf, van a hacer el niño de tu hermano y no hemos comprado nada. Pues cuando nació Jeremías nos regalaron un vaso de plástico de mierda. Ya, ¿y qué hacemos? Lo tengo. Podemos regalarles nuestro carrito de bebé Obsolete Program. Le quedan 2 kilómetros para estropearse y así damos regalazo, pero nada se les rompe. Eso, que se jodan. Sí, y que les den por el culo. Carritos de bebé, amor familiar. Solo tú sabrás cuánto durarán. La turbina infinita. Bueno, pues ya estamos en la turbina infinita, estamos nuestras bajezas. Muy buenas. Hola de nuevo. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ya es tu turno.
¿De qué nos vas a hablar hoy? Bueno, bueno, pues voy a hablar de carne de cerdo. Y aprovechando que has ido a comer cochinillo a Segovia, pues qué mejor momento, ¿no? Se siente ofendido, se le ve a voz en off. Cuando has hablado de carne de cerdo se siente ofendido, se siente identificado. Mm, Bueno, hay que decir que ya en España hay más cerdos que personas. Yo no sé, voz en off, en qué grupo se incluiría. Mira la cara, yo creo que está bastante claro. Bueno, el caso es que antes de que plantee el reto de la semana, me gustaría que aquí nuestro técnico nos pusiera la entradilla a golpe de bocil. A golpe de bocil. Bien, a golpe de voz. ¿Qué nos tienes preparado? Bueno, pues tengo preparado una revisión del bocil un poco de trayectoria. Hoy se han publicado dos noticias, dos autorizaciones ambientales para, en un caso, para la ampliación de una granja de cerdos de 2.000 a 6.000 cerdos y de una nueva autorización para una nueva planta en Topas. La anterior era en Cojeces del Monte, Valladolid. Pero no me voy a centrar en concreto en estas dos granjas, sino que me voy a centrar en el número elevado de autorizaciones ambientales que se están dando en los últimos años. Recogía un artículo del Mundo de Valladolid que en los últimos 5 años hasta 156 granjas se han abierto, a través de las autorizaciones ambientales se ha sabido de ello. Y el caso es que ya sabemos, lo hablábamos el día anterior, de cómo Castilla y León se está convirtiendo en la gran pocilga española junto con Murcia y Lleida. Y esto no tiene una segunda lectura. Es básicamente lo que hay, un comedero de cerdos. El caso es que... ¿Estás hablando bueno, de las cortes, ¿estás hablando de las cortes regionales o de otra cosa? estoy hablando del gran número de cerdos y granjas que están proliferando en los últimos años en Castilla y León. Vale, vale. Diga, me había ido a las cortes Pero regionales. bueno, no sabía que había una granja en las Cortes también. Bueno, centrándonos en el asunto, bueno, como sabemos, hacen falta un mínimo de 2.000 cerdos o de 750 cerdas madre para que haya obligación de pasar una autorización ambiental. El caso es que la Junta parece que siempre da esas autorizaciones. Bueno, será por los puestos o el puesto de trabajo que generan. El caso es que, bueno, tenemos que tener en cuenta que hoy en día se está abriendo un gran mercado internacional del cerdo y ahí estamos siendo líderes, ¿no? En el último año, pues los márgenes de beneficio, restando los gastos, ya sabéis, la alimentación, vacunas y demás de los cerdos, ronda a los 27 céntimos por kilo de carne de cerdo y eso hace rentable la proliferación de granjas, eso sí, en intensivo, con un gran número de cerdos. Y dentro de este gran auge tenemos un nuevo mercado que está importando toda nuestra carne y va en un crecimiento exponencial. De hecho, en el último año las exportaciones de carne a China se han duplicado solo en el último año. Estamos hablando de que la producción de toneladas de carne de cerdo procedente de España hacia China han aumentado tanto que el balance global de exportación de carne de cerdo digamos, el exterior ha pasado de 5 millones de toneladas a 6 millones de toneladas solo en el último año. Y el caso es que yo aquí le pido que ya vayamos un poco familiarizándonos con los términos y por eso he traído esta imagen, ¿no? Para que vayamos familiarizándonos con el chino. Y
le voy a pedir que repita conmigo para que vayamos aprendiendo todos lo que pone ahí. Y ahí pone John Warren Euro. A ver si lo puedes John repetir, Warren, Juanfran. John Warren, Churo. John Warren Euro. John Warren, Churo. Muy bien. Genjao. El caso es que ahí dice que los chinos comen carne de cerdo. Pues sí, los chinos comen mucha carne de cerdo porque antes no comían carne de cerdo y comían pues vegetales, comían tallarines y han empezado a comer masivamente carne de cerdo y nosotros se la estamos proporcionando. Y por eso está proliferando nuestras granjas. ¿Cuáles son los problemas? A usted que le gusta tanto la carne de cerdo, imagino que no estará dispuesto a dejar de comerla. Efectivamente. Bueno, yo tampoco, pero voy a plantear para esta semana un reto y va a ser no comer carne de cerdo. Usted es católico, que estamos en Semana Santa. No lo había pensado, pero mira, sí cumplo con otro colectivo. El caso es que... Después de todas las que has preparado, a esta altura Dios te va a perdonar. Bueno, por lo menos si Dios tiene forma de cerdo, me perdonará. Y además, no solo eso, sino que así evitaremos que, bueno, pues que con tanta proliferación de cerdo aumenten las probabilidades de salto de las enfermedades de los cerdos a los humanos. Evitaremos la contaminación de las aguas residuales a causa de los purines. Y evitaremos también que se siga arrasando los bosques en Sudamérica para la plantación de soja, que luego es el producto con el que se alimentan de forma barata todas estas grandes granjas. En el caso de que lo empezaran a hacer aquí, en España, pues también peligraría nuestros bosques. Por lo tanto, tenemos que ir aprendiendo y a ver si lo decimos otra vez. Ahí tenemos la imagen. John Warren Euro. John Warren Churo. Muy bien, Genjao. El caso es que, bueno, ese va a ser mi reto y en relación al reto también tengo que dar la recomendación de la semana. Y por supuesto no va a poder ser cerdo. Claro. La recomendación de la semana, gastronómica pues va a ser, de bajezas. Digamos, esa parte de los platos que se queda hacia el borde del plato. Sí, la mierda. Que concentra... Lo reseco. No, ¿qué dices? El socarrón que reseco, pero antes... Sí, pero antes de llegar a estar reseco, ¿no? Es esa parte de los platos alberga la mejor sustancia. Sí. Eso es como cuando haces un bocadillo de chorizo frito. Bueno, el regustillo te queda en el currusco al final, en la parte de abajo. Sí, sin duda. Pues esa es la recomendación de la semana. ¿Pero qué? Y esto es todo. Porque comemos un cachopán y lo pringamos. Bueno, yo lo recomiendo para cualquier comida. O sea, siempre empezar comiendo esa parte, la más sabrosa. ¿Sí? Pues muchas gracias, Bajezas. No te vas muy lejos, que te toca a ti cerrar con el dietario. Vale. Pues dentro con los anuncios. Cocina de verdad y sin sufrimiento de inocentes, pero gustosa y divertida, con todo lo que esperas de una food truck. En la Plaza Froilán I, todos los jueves y domingos ven a La Canibaleta. Disfruta de nuestros bocadillos de tocino de liposucción, hamburguesas de apéndices y amígdalas y deliciosos chips de menisco. Ponte las botas en La Canibaleta. La opinión final. Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí. Vamos a cerrar con el detalle y le toca esta semana a Bajezas, cuando quieras. Ya mismo. Esta semana
hemos visto en el canal de Suez cómo la geografía vuelve a dar uno de esos zarpazos a los que nos tiene habituados y que le da un bofetón a todos esos que la niegan. Al parecer, una tormenta de arena hizo que el barco, cargado de contenedores de la todopoderosa compañía Evergreen, encallara obligando al resto de buques a rodear África por el Cabo de Buena Esperanza. Llevamos un año bien completito en el que el planeta se está tomando la revancha, haciendo evidente la necesidad de entender el espacio geográfico de forma global. Hoy algunos se llevan las manos a la cabeza porque el comercio marítimo está bloqueado. Otros se desesperan por la incapacidad de sacar al barco del atolladero y otros aguardan con desesperación sus paquetitos de AliExpress. Ayer algunos se desesperaban porque no teníamos mascarillas al haber externalizado la industria y otros se preguntaban la relación entre la deforestación de las selvas y el salto de los virus a los humanos. Frente a todos estos problemas aparentemente aislados, emerge con fuerza la necesidad de comprensión global, plenamente humanista y alejada de las soluciones parciales que proporciona todo profesional de la geografía. Bueno, pues con esto terminamos. Hasta la semana que viene. Nosotros damos un toque musical a nuestros anuncios publicitarios con audionautics.com. Música gratuita bajo licencia Creative Commons, está compuesta y producida por Jason Shaw. Cientos de pistas clasificadas por estados de ánimo, con la única condición de hacer mención a audionautics.com. Música libre en audionautics.com.